Tiempo, ¿cómo andamos? Hola Fernando, buenas tardes a los amigos del U20. Muy bien, gracias Fernando. Bueno, vecinos de Cabo Raso buscan reconstruir y resguardar más de un ciclo de historia, bueno, entre otros títulos que han dado vuelta por el mundo. Lo cierto es que nos cuentan también de toda esta, han estado con nosotros aquí en la radio, inclusive vecinos allí de este lugar que nos vas a contar ahora la historia y lo que se refiere todo el trabajo que están haciendo y el objetivo de esta asociación. Pero bueno, lo cierto es que es muy emotivo, ¿no? El recuerdo por un lado por las familias y por otro lado lo que fue otrora Cabo Raso, que Cabo Raso, más de uno que va a escuchar la nota ahora se va a sorprender realmente con lo que significaba dentro de estas playas y estas costas como una incipiente ciudad, bueno, que tenía todos sus servicios y que la gente concurría a la escuela y bueno, todo lo que nos va a contar Juan José Truco, e inclusive había actividad económica, había gente que vivía allí en esa zona. Después, bueno, el tiempo se llevó, el viento llevó todo, pero lo cierto es que en su momento fue muy importante Cabo Raso desde ese punto de vista. Así que ya comenzamos a contarle a la gente, por favor, Juan José. Bueno, sí, correcto Fernando, tal cual lo estás describiendo. Fue así la historia a comienzos del siglo XX, cuando llegó el correo, fue que alrededor de él se radicaron establecimientos comerciales y servicios. Previo a la llegada del correo ya estaba como actividad fundamental la ganadería ovina, que habían sido los campos de la zona poblados por inmigrantes, alemanes, ingleses, italianos, españoles. Y en una de las tantos viajes que había hecho el general Roca al valle, en una de las oportunidades, sobre fines del siglo XIX, se le planteó que el correo solo llegaba hasta Rawson y que no había comunicación para el sur. Así que a partir de 1898-99 comenzaron los trabajos y el correo de Cabo Raso se inauguró el 26 de diciembre de 1900. Y a partir de ese momento es que comenzaron la actividad en la zona de Cabo Raso, más específicamente lo que hace a los servicios. Ya la actividad marítima era importante porque la única manera que vamos a situarnos en ese momento de la historia, no existían los caminos, no existían los vehículos y y entonces los barcos que tenían una determinada regularidad eran las que retiraban la lana, las pieles, los cueros y bajaban mercadería, o era el tráfico de las personas también. Claro, ahí Juan José, te levanto la mano un segundo por favor para preguntarte. Juan José Truco, amigos de Cabo Raso. Bueno, venían los barcos y desde los barcos se venían en lanchones, ¿no? Contame un poco también. Correcto, nunca hubo muelle y se trata de una bahía con muchas rocas, es decir, que los barcos no llegaban a la costa, quedaban a una distancia importante de la costa y eran con lanchones donde bajaban a las personas la mercadería y se llevaban los productos de la zona. Así funcionó el sistema durante muchas décadas. Claro. Inclusive, bueno, estaba el tema de la pesca también. Contame un poco porque habían proveedores de barcos de pesca también. Y en realidad la pesca es un poco más reciente. En los comienzos del siglo y cuando el pueblo comenzó a formarse con los servicios, era eminentemente ganadero y de servicios comerciales. Las mercaderías que llegaban a la costa, además de ser utilizados en el pueblo y en los alrededores, que en ese momento las estancias tenían muchísima actividad comercial y sobre todo había mucha gente que vivía en cada establecimiento, básicamente familias, lo que también permitió que el Ministerio de Educación de la Nación instalara en Cabo Raso la escuela y luego el internado. La Policía del Territorio tuvo su sede, igual que el juzgado de paz, y había infinidad de servicios. Bueno, como les decía, esa mercadería, había también un proveedor que era, como hoy sería un transporte de camiones, era un grupo una persona que tenía un grupo importante de carretas. Entonces, se dice, y con certeza porque hay pruebas, que el radio de atención que tenía ese servicio era de 300 kilómetros a la redonda, es decir, que llegaba hasta la zona de Río Chico,
más allá de Camarones, y al norte casi que llegaba más allá de Punta Tombo, casi a Rawson. Entonces era muy importante la actividad comercial. Claro. Juan José, ¿cuántos habitantes llegó a tener Cabo Raso para dimensionar ese momento y que la gente que escucha la radio, que estoy conversando con Juan José Truco, nos está contando un poco la historia de Cabo Raso, ¿no? ¿Cuánta gente llegó a habitar en ese lugar? Aproximadamente entre 300 y 500 habitantes. Claro. Para esa zona, para ese lugar, fue muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que había muchos servicios. Uh-huh. Luego ya con el transcurrir del tiempo, bueno, siguiendo con ese tema de la historia del correo, tengamos presente que cuando el correo funcionaba, a comienzo del siglo, era comparable con un servicio de internet actual, un Starlink, por decir, porque no existía otro medio que no sea el telégrafo y las sacas del correo, las encomiendas, para estar en contacto con el mundo exterior. Claro, claro, claro. En esa época todavía no se había descubierto el petróleo en Comodoro, no existía en el mundo la penicilina, no existían vehículos, así que era un mundo completamente desconocido para lo que es hoy. Claro. Y de ahí la importancia del correo y del telégrafo. Lógico, Juan José. Escúchame, para la gente que está escuchando la radio, está por las rutas por allí y no es de la zona, contale a aquellos que están escuchando la emisora, cuántos kilómetros nos separan de Cabo Raso y cómo se llega a Cabo Raso, ¿no? Bien, y son aproximadamente 160 kilómetros hacia el sur, que se pueden transitar todo por la ruta provincial número 1, que sale de Trelew de Rawson, y si no por la ruta nacional número 3 hasta el empalme con una ruta provincial que te conduce a Punta Tombo, todo de asfalto por 100 kilómetros, y a partir de la entrada a la reserva de Punta Tombo son 60 kilómetros más hacia el sur, y se llega a lo que es hoy lo que ha quedado del pueblo de Cabo Raso en cuanto a lo que son los edificios históricos y al servicio de turismo que se brinda hoy una familia que vive allí. Claro. Bueno, entonces, están trabajando, entre otros objetivos, para restablecer el hecho histórico, pero bueno, contanos específicamente en esta época qué están realizando, Juan José. Bueno, en un comienzo, como decíamos, el pueblo, si bien comenzó a funcionar sobre el comienzo del siglo XX, todo pueblo necesita de una creación jurídica. Así fue como en el 11 de julio de 1921, con un decreto que firmó el presidente Hipólito Yrigoyen, se constituye jurídicamente Cabo Raso y muchos otros pueblos de Chubut, como Las Plumas, Puerto Pirámides, entre otros. Entonces, cuando el 11 de julio del 2021 se cumplieron 100 años de esa creación, hicimos un festejo y comenzó la actividad de esta asociación Amigos de Cabo Raso. Venimos con muchas ideas, hemos podido reconstruir el colectivo en gran parte el colectivo de Francisco Abeluto, que fue el primer vehículo que circuló por lo que era en un comienzo la huella de carro y luego la ruta 1, manera regular, brindando un servicio de postas, así con encomiendas, con las sacas y de correo, con las personas. Los restos de ese colectivo lo pudimos reconstruir de alguna manera y nuestra intención es llevarlo a Cabo Raso como un símbolo del trabajo y del esfuerzo. Vialidad Provincial, a través de un pedido nuestro que se canalizó por la Cámara de Diputados, en un lugar de la Ruta 1 próximo a Cabo Raso, un promedio más o menos de distancia entre Punta Tombo y Cabo Raso, existe un zanjón que todos los pobladores antiguos lo recordaban como el lugar en donde Francisco Abeluto se detenía a una parada técnica y a almorzar. Vialidad construyó los carteles y los instaló, los plantó sobre es una especie de zanjón profundo, donde no era fácil vadearlo en la época en donde no había camino ni existía vialidad todavía. Claro. Bueno, allí tenemos los carteles que ahora vamos a esperar que sea el tiempo un poco más lindo como para hacer una inauguración oficial y vamos a hacer un acto allí en ese lugar, recordándolo a él y recordando a los viajeros. Claro, claro. Y bueno, tenemos como principal objetivo, como ya lo hemos planteado en varias oportunidades, la de reinstaurar el edificio del correo, que fue
saqueado, incendiado en la década del 80, para transformarlo en un museo y centro cultural, porque como habrán podido observar muchas de las personas que quizás nos están escuchando, a través de las exposiciones que hemos hecho en la Feria del Libro de Rawson, en la Feria del Libro de en la Feria Agropecuaria de Gaiman, exhibimos parte del material que tenemos recolectado, que tiene gran valor histórico, para que la gente conozca cómo fueron esos comienzos del Chubut, de la Patagonia en general, de cómo se vivía. Bueno, Juan José, sí. Y ahora como tenemos como otro objetivo también de la asociación vinculado a la educación y a la cultura, que la escuela que estaba en Cabo Raso en la década del 50 aproximadamente fue cerrada y se trasladaron los materiales, la bandera de ceremonia, a una escuela que está cerca de Telsen. El edificio se mantiene en pie, sin que fue saqueado sus aberturas del techo, pero estamos haciendo un esfuerzo económico entre los amigos de Cabo Raso a ver si podemos conseguir cerrar el aula y tratar que también, como anticipo a lo que va a ser la oficina de correos, porque lo que ocurre es que reconstruir de cero la oficina de correos es un presupuesto muy grande, que tenemos que contar con la ayuda de muchas instituciones y particulares también, pero entendemos que con algún material que hayamos recolectado, poder cerrar el aula de la escuela sería un gran logro y una demostración que la educación siempre estuvo presente. Muy bien. Bueno, Juan José, siempre es un gran gusto hablar con ustedes. En nombre tuyo saludar a toda la gente amiga de Cabo Raso, los que están aún viviendo, aquellas familias que están trabajando en los campos, en distintos lugares de la zona. Así que realmente agradecidos y bueno, siempre está bueno visibilizar, poner en valor todo lo que ustedes están realizando y por supuesto también a aquellas personas que quieran sumarse al grupo, ayudar o aportar conocimientos, detalles, algún hecho histórico familiar. Bueno, lo pueden hacer también en los amigos de Cabo Raso porque estamos todos vinculados en esta hermosa provincia del Chubut. Juan José, como siempre, muy amable, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por estar siempre con nuestro tema y quedamos a disposición y ya que cuando hagamos el próximo acto están todos invitados. Muy bien, Juan José, gracias querido, hasta siempre. Hasta pronto, Fernando. Muy hasta amable. Siempre. Juan José Truco con nosotros desde los amigos de Cabo Raso.